tengo preguntas muy básicas y tengo algunas ideas y tú me dices qué tan equivocado estoy, ¿no? Primero, Ah, según yo, la levadura es un microorganismo, ¿no? sí es un hongo. Es un hongo, tal Ajá, cual. sí, es que hay hongos filamentosos, que es como, sí, el hongo filamentoso son los que generan el filamento, así como tipo que tienen así como esos hilitos, Ujú. que forman así como esos hilitos y tienen alguna estructura y tienen las esporas, y a las esporas son cuando se ven las manchitas así coloreadas de que a mi pan le creció algo, y tiene ahí la manchita del hongo. Ajá. A esa manchita es ese color que tienes porque tiene ahí las esporas. Y realmente el micelio es como un enramado, como si fueran raíces que crecen y están por todos lados. Y las levaduras son como, así que son individuales y son así como redonditas o como baladas. Y igual hay hongos que pueden tener una fase que es de levadura y luego pueden tener una fase que es de micelio. Ajá, porque a lo mejor es una levadura y tiene una fase infectiva y cuando va a invadir a la planta genera micelio y es cuando invaden a la planta y pueden ser parásitos, pueden ser algún tipo de otra cosa. Y la gente generalmente como que también generalmente cuando a la gente le hablas de hongos y levaduras, también luego como que hongos lo ven luego como algo malo, es que es como el moho o esto, el otro, que te crece y que se echó a perder. Y las levaduras generalmente la gente se lo cuenta y lo ven como algo bueno. Y dicen, ay, sí, las levaduras hacen el pan y la Ujú. cerveza y la comida. Y Ese era el siguiente comentario, pan y cerveza. así es que como que la gente lo asocia mucho con eso de las levaduras son buenas porque hacen la comida y los hongos son malos porque te enferman y son los que pudren las cosas. Yo no sé, tenía la referencia de cuando que eran como bacterias o como, no sé, como bacterias más que nada, la levadura. Pero ahora me estoy resolviendo que es un hongo o Ajá, sí, posiblemente una fase del hongo, ¿no? sí, 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 sí. Y no es mucho más grande porque la bacteria es muy, muy, muy pequeñita en comparación de Sí. la levadura es mucho más grande. Ah, qué loco, esa, Y ya, esa no me la sabía. sí, 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 son mucho más grandes y ya, y te digo, si hay hongos que pueden tener las dos fases o nada más tienen una. Contra la levadura que yo trabajaba, esa levadura se encuentra desde el cuerpo humano, a lo mejor en el mar, la puedes encontrar en muchos ambientes y se utiliza mucho en industria del vino o en algún otro tipo de cosas. Y esa que yo trabajaba, se encontraba en los aguacateros, en los aguacates. Porque yo cuando entré a este proyecto, me dijeron, en el CEPROVI en Morelos, trabajan en directo con los productores de aguacate. Y me dijeron, es que hay un hongo que infecta el aguacate, que yo creo que tú lo has visto. Compras un aguacate, lo cortas, lo abres y tiene como una manchita café adentro y tiene como unos hilitos. Ujú, sí. Ah, ese hongo es uno que se llama el Coledotrichum glosporoides. Ese causa lo que es la antragnosis en el aguacate, en mango, en manzana, que son esas como manchitas negras que luego puede tener así Ok. ese tipo de frutas. Y, Y y eso te entonces, hace daño si te lo comes. no, realmente, para consumo humano, si tú llegas a comer el hongo por accidente, realmente no tiene nada que te pueda afectar, pero las frutas que están infectadas por eso generalmente ya se consideran como pérdida. Mm, Entonces sí genera mucha pérdida de ese tipo de hongo. Y aparte, ese hongo, una de las cosas que tienes es que puedes tener un cierto tipo como de contaminación cruzada, de que si aquí tienes aguacates y aquí cerca tienes mangos o manzanas o algo, puedes saltar el hongo de un cultivo al otro y llegar y empezar a infectar todo. hace poco estuvo de moda el tema de los hongos porque salió la serie de The Last of Us. De No las sé si lo tomas, sí. ubicas, ¿no? Y ahí hablaban del Cordyceps y todo eso. Y una de las premisas con las que estaban trabajando es que los hongos son muy difíciles de matar y que por eso se infectó toda la humanidad, ¿no? O la gran parte de la humanidad con ese hongo. ¿Qué tan cierto es que es difícil de matar a un hongo? Por ejemplo, aquí en estos árboles aguacateros que están infectados con el hongo y que infectan a su fruta, que bueno, pues se considera pérdida, por eso que estabas mencionando. Am, ¿Qué tan fácil es curar esos árboles o qué se hace con ellos? Y eso que dice de los hongos, sí, hay hongos que son muy resistentes porque luego cuando hay unos hongos que luego las esporas son muy grandes y luego están recubiertas, tienen melanina, tienen algunos otros componentes. Entonces pueden estar así en los suelos, en la sequedad, en todo un montón de elementos adversos y aguantan muchísimo. Mucho, 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 porque también pueden estar hay muchos hongos que pueden estar en esa fase como de espora, que es una fase latente, y están como una cápsula de protección.
Entonces le puedes aventar varias cosas y el hongo no le pasa nada. Y también los hongos son listos. Por ejemplo, el hongo con el que yo trabajaba, tú puedes tener la espora puedes tener aguacate, en el mango, en cualquier cosa. Y la espora ahí se queda y ahora sí que no hace nada. La espora está ahí y no infecta al fruto. Pero cuando el fruto empieza a madurar, empiezan a generar compuestos volátiles o gases muy específicos de la maduración de los frutos. Entonces la espora del hongo puede detectar cuando esos compuestos están presentes. Entonces dice, se está generando tal gas, es porque esta fruta ya está madura y eso reactiva la espora y donde empieza a crecer y empieza a hacer la infección hacia el hongo. O sea, sí tienen sus buenas tácticas y ponte, son muy resistentes. Las bacterias son muy fáciles de matar porque nada más tienen su membrana. Ajá, están confinadas a una membrana y pues es algo muy sencillo que se puede romper, le puede pasar algo y ya, y se puede morir. Pero los hongos no, los hongos tienen esta cápsula que está hecho de varios elementos. Yo con lo que trabajaba eran enzimas que producían esta levadura, que eran quitinasas y glucanasas, porque la pared del hongo tiene como este entramado de quitina y de betaglucano. Eso le dan mucha fortaleza y mucha estructura y mucha protección al hongo. Y lo que hacían las enzimas con las que yo trabajaba, esas enzimas van y cortan esas cadenas de estos elementos para como disruptir la membrana y poder hacer perforaciones y que se pueda morir el hongo. Pero sí son muy aguantadores y cuando están en los árboles y eso, se pueden hacer tipo podas de aclareo, se ve que estas hojas están infectadas, se ir cortando o echar algún componente así antifúngico o algún tipo de cosas. Igual así, pues tratar al árbol, si tiene una infección de esto, pues empezar a echar estos componentes antifúngicos, generalmente son compuestos químicos. Los compuestos químicos se sabe que pueden ser peligrosos para el humano y todo eso, por eso está esa alternativa del control biológico. Por el control biológico es controlar estos microorganismos que infectan a estos frutos o estas a frutos o verduras que son para consumo humano, pero es sin recaer en el uso de componentes químicos. O sea, esto se llama control biológico porque es utilizar componentes biológicos para hacer este trabajo. Se pueden utilizar algunos insectos que se coman otras plagas, microorganismos que generen enzimas y que parasitan a lo mejor a los hongos que afectan a las plantas y los maten y los controlen. Hay como ahora sí que es como variante nueva que ahorita lo que está, es el control biológico para no recaer en el uso de pesticidas químicos o ese tipo de antifúngicos. Y ponte para cosechas y eso, siempre se tiene que tener como que prevención, precosecha, que es tener tu planta bien, echarle antifúngicos, andarla cuidando de que no se enferme. Y luego todavía incluso cuando ya se cosechan las cosas, se tiene que dar un tratamiento post cosecha a estos productos de interés agrícola para. Sí, porque a lo mejor tú lo tienes en tu árbol y está bien cuidado y todo. Pero el momento que lo cortas y lo empacas, ahí es cuando atacan los microorganismos y se pudre la fruta y ya. Ahí es entonces, generalmente se les da un tratamiento posterior a eso para que todavía puedan aguantar más. O se tienen en cámaras refrigeradas para que no crezcan los hongos a temperatura. O cámaras con una atmósfera diferente, con a lo mejor algunos gases para evitar atenuar el crecimiento de los hongos. Es un proceso complicado el andarlos conteniendo porque los hongos sí son muy resistentes y y pues también tienen sus mañas, te digo. O sea, aunque tú veas que está la espora en una cápsula, y piensas que está aislado del mundo, no tiene, puede como de cierta manera saber qué es lo que hay en su entorno para ver cuándo se activa y cuándo no se activa o ver cómo reaccionar ante todo eso. Hay una frase que he escuchado muchas veces que el reino Animalia está más emparentado con el reino Fungi que con el Plantae. Es más similar, ¿no? Y que incluso el reino Fungi y el reino Plantae están más separados que el Animalia y el Fungi. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O por qué se dice eso? ¿O es un secreto que se cuenta así como a voces, pero realmente no hay evidencia detrás? ¿O cómo funciona? Pues es que hay muchas cosas que están emparentadas entre sí y que luego pues todo está emparentado con todo realmente, o sea, porque hay una cosa que luego en sí se hacen los árboles filogenéticos, que dice, hay que saber mi microorganismo a qué está más relacionado, y que dice, me está relacionado con, está relacionado con tal cosa.
con una especie. Y entre hongos y plantas también hay muchas cosas, luego similares. Por ejemplo, ahí en el laboratorio trabajaban con el hongo del huitlacoche y tenía unas enzimas y unos motores enzimáticos que también se encontraban en las plantas y decían, ¿por qué tiene uno de hongos y tiene uno de plantas y no es una planta? Entonces, hay muchas como cosas también como vestigiales que se utilizan. Y entonces al final realmente todo está emparejado con todo y todo tiene como un poquito de todo. Ajá, Somos eso es, 95% simios y 50% bananas. sí. Sí, es que todo, o sea, todo realmente, pues, es que todo viene de una misma línea y de ahí se va separando, pero todo lo puedes ir rastreando y en algún momento se van a tocar las diferentes cosas en algún punto. Sí. Entonces, sí. Estamos construidos de los mismos bloques, ¿no? Sí, Literal. exactamente, o sea, sí, exactamente, estamos conociendo los mismos bloques, por eso las formas de rastrear todo es realmente lo mismo, porque estamos, estamos hechos de lo mismo. Y mira, Ya. de cuentas no somos extraños así de a los microorganismos, a las plantas, a otro tipo de cosas. Tenemos cosas muy, muy similares así que entre nosotros. Mm, y sí, y sí. Ahorita una palabra que se repitió mucho es la palabra enzima o Mm. enzimas, ¿no? ¿Qué es una enzima? Esas son proteínas que tienen alguna función específica. Por Mm, ejemplo, yo trabajaba con enzimas, se llaman hidrolíticas porque se llaman de bueno, son enzimas, las glucanasas. Y se llaman glucanasas porque esa enzima, su único trabajo es las paredes del betaglucano, que son unas cadenas de azúcares, llega y las corta, así en partes. Entonces, esa es su función de la enzima. Puedes tener una enzima, por ejemplo, la quitinasa hace lo mismo, pero en paredes de quitina llega y corta. Igual puedes tener enzimas así que ayudan a hacer diferentes tipos de cosas que transformen a lo mejor el azúcar en alcohol, al almidón, que hagan esto, hagan el otro. O sea, realmente son, o sea, como pequeñas fábricas que hacen cosas. Y los organismos las producen dependiendo también lo que necesiten. O sea, nosotros tenemos la levadura y la levadura está en un medio mínimo. El medio mínimo es un medio que nada más tiene como lo mínimo necesario para que pueda vivir la levadura. Y si está la levadura en el medio mínimo y se encuentra con el hongo que infecta, dice, ay, pues esta también me da comida, pues voy a invertir recursos en hacer esta enzima, porque esta enzima lo va a degradar a él y de eso me va a dar de comer. ujú, Degrada la pared del hongo y de ahí agarra y de ahí puede empezar a consumir ese recurso extra. Pero hay veces que dice, podría sacar una segunda enzima que también se coma ese hongo, pero como no tengo los recursos, como que no tengo suficiente recurso en mi medio, pues no la puedo producir, no me da para producirla, entonces pues ya esa oportunidad se pierde. Porque también dependiendo del tipo de ambiente o de medio que tenga, puede producir o no una enzima. A lo mejor, y muchas enzimas se producen bajo condiciones también de estrés. La levadura está estresada y dice, ay, estoy estresada, estoy desesperada por alimento, voy a empezar a sobreproducir esto lo más posible porque esto va a descomponer lo que tengo en mi entorno y me va a ayudar a mí a comer, a crecer o me va a dar protección o algo. Entonces sí, así que sí, levaduras, bacterias, todo lo usa para diferentes procesos. Y el problema de las enzimas es que son proteínas, tienen diferentes tipos de elementos y luego hay enzimas que son intracelulares, que para esas, tantitos, cambia el calor, temperatura, alguna condición y se degradan. mm, Se degradan o se descomponen o están plegadas como tienen algunos plegamientos para que funcionen, se calientan y se dice que se desnaturalizan o se pierden como su forma, la forma física que tienen ordenada, la pierden y ya no tienen esa función. Y pues, también hay enzimas, con las que yo trabajaba eran extracelulares. Esas enzimas están hechas para sobrevivir así que en el exterior, entonces aguantan mucho la temperatura, aguantan diferentes, que haga frío, que haga calor, que haga esto y siguen funcionando y funcionando. El problema es que pues encontrar una enzima que es una enzima en un medio de cultivo de 1 litro, pues es muy complicado encontrar una pequeña porción de algo porque está una que otra por ahí flotando. Y cuando trabajas con enzimas del interior de la célula, pues es mucho más fácil porque están producidas en cantidades muy grandes. El problema es que están llenas de todas las demás cosas que tiene la célula y hay que andarlas separando y ese es el problema. Entonces sí, es todo un mundo, está padre, pero también después de varios años de a las enzimas, si te cansa un poquito y dices, ay, como que quiero probar algo nuevo. quiero probar más la cerveza y el pan, ¿no? Sí, eso estaría interesante. Sí, es que también lo malo de la ciencia es que
si te vuelves muy específico en algo, ay, también después de hacer muchos años lo mismo, como que te va cansando un poco. Por eso también a mí sí me gusta como andar probando como cosas diferentes. Decir, ah, ya muchas enzimas, ahora quiero un proyecto de otra cosa, o de otra cosa. Y así como, y también le vas aprendiendo también cosas nuevas.